Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Antropología. Y estamos hablando del enfoque estructural. Cabe ahora plantearse qué entendemos por estructura. Una definición de ámbito general puede ser la siguiente. Estructura es un conjunto de elementos que se ordenan por su comunicación formal. Toda estructura es un conjunto de funciones que se corresponden unas con otras y que poseen una significación homogénea. Una estructura resulta de un ordenamiento de elementos integrados por principios congruentes entre sí. Como conjunto, cada uno de los elementos de su ordenamiento obedece a una finalidad. Existe, como lo que Perpiñán-Grau llama, un ser para algo. La actividad de una estructura supone una organización no solo dentro de sí misma y para sí misma, sino también capacidad para comunicarla fuera de ella. Son cualidades inherentes a toda estructura el orden y la organicidad de su forma total. Toda estructura es, por tanto, una forma comunicable y estructurante. Cada vez que como conjunto se comunica con una masa desorganizada, su tendencia intrínseca consiste en proporcionar a ésta algún tipo de orden. Así, el carácter o cualidades de toda estructura queda definido por su capacidad para la organización y para transmitir un orden a los elementos con los que se comunica. Por añadidura, entonces, el concepto de estructura lleva a poner límites a los elementos y a los símbolos en términos de su actuación, y lleva a producir una clase de resultados donde los conceptos son equivalentes a formas que tienen un comienzo y un final, y que por lo mismo pueden interpretarse con autonomía de otros resultados y de otros conceptos. La estructura social que establece el antropólogo refiere a resultados de relaciones sociales que son, además, manifestaciones de una estructura cultural, que actúa como sistema de referencia del comportamiento. Este último es, por antonomasia, estructurante, mientras que la cultura es referenciante. La estructura a que se refiere el método estructural en antropología no es generalmente el conjunto de la realidad dada, sino la representación racionalmente estructurada de dicha realidad. Esto es, la que resulta de una composición seleccionada de sus elementos. Una estructura es, de ahí, un modelo de la realidad, un modo homogéneo y racional de seleccionarla y de representarla para obtener su significado. De este modo, el plan cultural o razón del comportamiento social establece los condicionamientos sobre los que descansan las relaciones sociales. La estructura de estas puede entenderse como un fenómeno dado por la comunicación del plan cultural a un grupo social o a diversos individuos reaccionando en términos de dicho plan. Dicha estructura se manifiesta como implícita en la forma de comunicarse los elementos del plan en la misma relación social y se manifiesta como explícita en los medios racionales o símbolos de lenguaje, valores, cosas, tecnología e instituciones, provistos por la cultura y que sirven para desempeñar la acción. Las relaciones entre los elementos se presentan, pues, en dos niveles distintos. Uno estático y formado por el mismo plan cultural, y el otro dinámico o relativo a las mismas relaciones sociales. El método estructural convierte estas relaciones dinámicas en otro plan formal y estático, aquel que resulta de la reducción de estas relaciones a un modelo de la realidad. Es un método que nos ofrece lo implícito y lo explícito en una especie de combinación dialéctica caracterizada por el entendimiento de la interacción sociocultural o de los elementos que actúan como sujetos y objetos a la vez en la acción. Se trata de mostrar, entonces, cómo son los conjuntos que resultan de la descomposición de la acción social en elementos homogéneos o relativos a una relación necesaria. Esta homogeneidad o conjunto puede manifestarse de dos maneras: en forma de cultura, o modo de ser, el modelo social, o en forma de modelo científico, analítico y racional, o modo de ser, el modelo de antropólogo. La primera forma refiere a la sociedad, la segunda al investigador. Mientras que en la primera forma, la del conjunto cultural de una sociedad, reconocemos una formalización o modelo para la acción, como son, por ejemplo, el lenguaje, la tecnología, la organización social, las instituciones económicas, los sistemas de valores, la religión. En la segunda podemos reconocer otra clase de forma, la que ha resultado de la aplicación de un método de entendimiento racional de la acción social. En el orden u organización cultural que regula el comportamiento social entre
inscritas las probabilidades de comunicación y las que tiene una estructura. Sus límites de significación están dados por el comportamiento de sus elementos dentro de cada ordenamiento. De este modo, una estructura social sin referencias culturales carecerá de sentido. Como referencia, la cultura proporciona el sentido al comportamiento humano. De este modo, la referencia cultural es equivalente a una organización y a un sistema de normas que proveen de límites racionales a la acción. El análisis estructural en antropología supone que los módulos de la acción obedecerán a ciertas normas, de manera que la comunicación social deberá comprenderse en relación con aquellas. El sentido empírico que tiene la descripción etnográfica es, por otra parte, también racional, cuando dicha descripción se descompone en elementos estratégicos con vistas a desarrollar la comprensión de los conjuntos etnográficos. El estudio de los componentes, que explica las relaciones de la conducta humana, así como el ordenamiento de los elementos y las claves o signos que son empleados para comunicarse y establecerse en una organización cultural, constituye el principio básico del método estructural en antropología. Estos ejemplos muestran que la antropología estructural opera conforme al postulado del determinismo morfológico. Esto es, si los componentes de un sistema del parentesco, como el nuestro, son los conceptos padre, madre, hijo, hija, abuelo, abuela, hermano, hermana, tío, sobrino, prima, esposo, esposa, yerno, cuñada, y si cada uno de estos individuos es para el otro una razón o signo, por medio del cual se reconocen mutuamente como familiares en grados diversos de significación, entonces la clave para entender sus relaciones es la misma organización o plan formal en que se integran, para de este modo explicar la estructura que resulta de sus movimientos de comunicación. Es evidente, por tanto, que la conducta humana es explicada por la antropología estructural en función de un plan cultural que actúa como causa de unas relaciones que actúan como el sistema social de dicho plan. Así expuesto, el método estructural es esencialmente una morfología de la acción y se presenta como un plan racionalmente explicado por el investigador en función de los comportamientos implícitos y explícitos de la cultura. En tal caso, no es un proceso lo que se describe, sino relaciones. Lo que importa aquí, en este sentido, es la forma o modo de ser una organización cultural. En los principios y cualidades de la morfología cultural está, pues, la explicación del comportamiento social. Cuando el antropólogo estudia una estructura, establece conocimientos sobre la manera de relaciones y relacionar los elementos sociales. Aquí adquiere, así, unos conocimientos comparables en términos de su racionalidad en la medida en que estos elementos de la estructura son autónomos de su contexto histórico o causal. Se trata básicamente de una clase de conocimiento que se atiene a modelos de conducta sincrónicos. Estos modelos representan análisis que refieren al modo como aparecen constituidos los elementos de una organización, siguiendo sus relaciones significativas. En ese caso, la variable tiempo no es intrínseca al mismo análisis, en cuanto puede que no sea necesariamente significativa. A diferencia de las ciencias físicas, cuando constituimos un modelo cultural o social, no postulamos un espacio-tiempo. En todo caso, más bien nos libramos de este. La variable tiempo no es, por tanto, significativa, ya que en el análisis estructural se atiende, sobre todo, al estudio de un conjunto etnográfico, obtenido por medio de reducción o de selección. Una vez constituido este conjunto, es independiente y puede ser tratado como una formalización libre o racional del comportamiento. Su carácter, básicamente sincrónico, dota al modelo estructural con una cierta inclinación a estudiar elementos que se presentan con un determinado nivel de continuidad o que no han sido alterados. Por ello, puede verse que el modelo estructural opera sobre la base de que existe un tiempo mecánico reversible y no acumulativo, diferente del tiempo histórico, estadístico e irreversible. Aquí no se plantea, por ejemplo, si una organización de parentesco patrilineal ha sido precedida por otra matrilineal o por algún otro fenómeno dinámico. En el análisis estructural, el tiempo es sincrónico y formal, y solo
fuera de este pueden darse explicaciones históricas, en tanto refieren a efectos o a procesos que producen decisiones estructurantes. Estas últimas son acciones no necesariamente constantes. Esta sincronía es llevada al extremo de que Heidegger considera como perteneciente a otra estructura, asimismo sincrónica, aquella en la que han sido cambiados algunos de sus elementos. Esto significa que la invarianza es una condición del análisis estructural en tanto se hace indispensable la manifestación de una cierta constancia en los elementos para que puedan establecerse conclusiones de carácter estructural. Sin embargo, puede construirse un análisis estructural de carácter dinámico, haciendo presentes los efectos de ciertos acontecimientos en el tiempo sobre un sistema o estructura. En cierto modo, el método estructural se pone al interés por el conocimiento de orígenes, pues como ha indicado Evans Reinhardt, 1952-48, para saber cómo funciona un automóvil, basta con saber cómo es su estructura, sin que sea necesario recurrir al estudio de su historia. Solo así es posible, por otra parte, comparar modelos, pues que solo eliminando o ignorando lo histórico causal es como podemos hacer comparables entre sí diversos modelos de estructuras. Aparece como taxativo, según Shevak, que no podemos hablar de orígenes, pues aun cuando, por ejemplo, una revolución tecnológica lleva a una modificación de las relaciones sociales, empero no puede considerarse una causa única, en cuanto que ella es también el producto de un cierto proceso intelectual e implica una carga espiritual en los hombres que la han producido. De este modo, las implicaciones son tan complejas que no puede postularse un origen, sino más bien una homogeneidad solo aprendible en sus efectos, esto es, en la misma realidad sincrónicamente considerada. Por ello, pues, la investigación estructural concierne a un análisis horizontal de los contenidos, un modo que hace posible efectuar un tratamiento integrado en cuanto para ello se habrá realizado un análisis previo fundado empíricamente. El supuesto que se sigue es el de que mientras la acción social es un modelo subjetivo de ser, la organización cultural es la razón objetiva de dicha acción social. Ambas son sistemas de la realidad y en cada caso se convalidan entre sí o se corrigen mutuamente creando nuevas estructuras, nuevas formas de cultura, de comportamiento social. Esto significa que la continuidad relativa de una estructura es equivalente a la congruencia relativa de su organización y de sus normas, confrontando adaptaciones sociales concretas. La adaptación del individuo a las relaciones sociales es, por tanto, una función de la congruencia relativa que exista entre la acción social y las condiciones culturales, procurándola. Aplicada esta idea de congruencia o de convalidación mutua a relaciones de continuidad, tendremos, por ejemplo, que la institución de mayorazgo y sus normas para la regulación del comportamiento de individuos concretos no tendrá probabilidades de ser constante si no existe propiedad que heredar. No advertiremos sentimientos específicos en términos de dicha institución y no habrá, por lo mismo, comunicabilidad social en este sentido ni configuración cultural que la defina. Las relaciones sociales y su razón cultural son las que vienen a mostrar las relaciones necesarias y son, por tanto, el sujeto primario del método estructural. Estas relaciones se proveen por medio de elementos que obedecen a principios de construcción homogénea. La realidad como acción social se presenta entonces como una forma estructurante. La dialéctica que explica una estructura y que permite comprenderla es, por tanto, la que relaciona entre sí lo estructurante y lo referenciante. Ambos son formas de realidad que pueden verse como sujetos y objetos de la acción social. Sin comportamiento social no hay continuidad de la cultura y sin esta continuidad de la cultura queda como una arqueografía, esto es, como un inánime modo de ser cultural que no es ni estructurante ni dialéctico. Podemos decir entonces que cada estructura cultural es una función de la estructura social y viceversa. Por ello, cada función es parte del sistema cultural y contribuye a definir la estructura por medio de sus relaciones. Estas nos conducen hasta los límites de la acción cuando se consideran culturalmente.
El principio y el fin de un proceso se nos da culturalmente más que en la acción social. El sentido que obtenemos al trabajar estructuralmente es el de un conjunto provisto de reacciones susceptibles de constituirse como elementos de relación. Los cambios acaecidos en estas relaciones deben ser explicados por las probabilidades de combinación o de permuta de sus elementos, incluyendo en aquellas su capacidad para comunicarse con otras culturas y modificar, por tanto, la estructura de la razón cultural propia.